Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes. Hoy tenemos una emisión especial, muy interesante, donde vamos a hablar acerca de la vida espiritual en relación con la literatura en su sentido más amplio, no solamente textos, libros, sino también letras de canciones, algo muy interesante, por lo cual tenemos un invitado especial el día de hoy, es Pandavanath Prabhu, Pablo Shengar, un abrazo grande a la distancia. Hare Krishna, Prabhu, mi reverencia. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, súper feliz de estar tratando de compartir cada uno desde su ámbito de especialidad. Perfecto. Bueno, de eso se trata. De eso se trata este programa. Encontrar espiritualistas con áreas de experticia y ver cómo se vincula el mundo occidental con el mundo oriental. Y bueno, y hoy vamos a vincular la literatura con la espiritualidad. Me gustaría que comencemos hablando un poquito sobre tu comienzo en la vida espiritual y también desde tu vínculo con la literatura. Bien, vengo de una familia y de una tradición de gente muy literaria. Siempre hubo bibliotecas enormes en mi casa y un gran legado, ¿no es cierto? De mis abuelos, de mis bisabuelos, mis padres. Siempre la literatura fue algo muy importante. Y yo ya de chiquito leía mucho y a los 10, 12 años empezó a escribir poesía y siempre me sentí muy cerca de la literatura. A los 16, 17 años yo decidí que yo quería ser escritor. Quería estudiar ingeniería, pero dejé porque yo quería ser un escritor. Entonces, bueno, empecé a hacer revistas independientes, hice una carrera como periodista, trabajé en bueno, suplementos de música, de diarios masivos, trabajé en la revista Rolling Stone. Me dediqué un poquito al mundo de lo que tenía que ver con la cultura independiente en su amplio espectro. Más o menos tenía 25 años y estaba mi mujer embarazada y yo estaba bastante frustrado, había probado un poquito diferentes formas de vida, algunas que tenían que ver más con la parte profesional, universitaria, otras que tenían que ver más con la música o las drogas, había probado el deporte, había visto cosas de la política, de la cultura, de las religiones masivas, y la verdad que todo lo que había conocido no me llenaba, no me sentía satisfecho. O sea, estaba muy preocupado por decir, ¿qué le voy a enseñar a mi hija? Probé de todo y no hay nada de lo que yo conozca que me haga sentir que tengo algo para darle. ¿Qué le voy a dar? Entonces estaba sumamente preocupado y ahí encarrilé por tres carriles. Uno que digo, voy a leer los libros antiguos de la historia, a ver si encuentro algo, porque a mí me gustaba leer. Otra era, en la casa había mucho amor, eso era algo muy importante, pues yo siempre que, si hay algo en lo que yo creía en ese momento eran los libros y en las relaciones de amor. Muy bien. Entonces digo, acá hay relaciones de amor, ¿no es cierto? La mamá, con la mujer, con el embarazo, los libros, y me puse a escribir poesía. Me puse a escribir poesía, nada más que poesía. Escribí muchas cosas, pero ese momento fue solamente poesía. Quizás escribí poesía clásica, sonetos, o sea, como poesía fina, ¿viste? Muy refinada. Para mí era algo nuevo. Entonces, cuando empiezo a leer, digo, bueno, ¿por dónde vamos a arrancar? Entonces, arranqué por el Martín Fierro, ¿no es cierto? Entonces, no lo había leído el Martín Fierro, y lo había leído mucho, pero no el Martín Fierro. Y cuando pongo a leer el Martín Fierro, digo, wow, esto me huele la cabeza, es un libro increíble, ¿no es cierto? Cómo mostraba tan bien escrito los valores de un montón de gente, de la sociedad, individuales. Y después digo, bueno, vamos a leer más atrás. Entonces pasé a Voltaire. En libros algunos que ya los había leído. Entonces leo el Cándido y me quedo súper fascinado con el Cándido de Voltaire, ¿no es cierto? Voltaire yo me sentía muy dedicado porque es un jovencito, que se llama el Cándido, cuando se dice que Cándido que sos, que decide viajar por el mundo para buscar la verdad, ¿no es Claro. cierto? Sí, Y sí. viaja todo por Europa, y viaja todo por Latinoamérica, ¿no es cierto? Finalmente termina en una aldea cultivando verduras en Grecia, creo que es. Sí, y le ¿No es pasa de cierto? Y todo, encuentra como pobre. el solazo en la naturaleza. Sí, una historia alucinante, le pasa de todo. Entonces, que bueno, re linda la historia, ¿no es cierto? Pasan por El Dorado, en Latinoamérica, se transcurre en 1600 y pico. Aparte, una sublime la escritura. Yo siempre, para mí era muy importante que los libros estén bien escritos, ¿no? Que sea un deleite, ¿se entiende? No que sea un Claro. libro de texto.
para mí eran muy importantes. Vos tenés los ensayos, tenés el periodismo, ¿no es cierto? Tenés los libros de divulgación, pero para mí, que me gusta la belleza en la literatura, es muy importante que sea un deleite. Siempre me sentí muy cerca de la música es un deleite. Entonces, cuando la literatura no es un deleite, para mí es un problema, porque es como que me metan, ¿entendés? Un libro gris, por eso nunca me banqué a las universidades, porque las universidades para mí era como que me quieren construir, ¿entendés? No me quieren hacer feliz, ¿entendés? Y era terrible para mí las universidades, era como, no me lo podía bancar el libro de texto, ¿viste? Me sentía más cómodo con el mundo de la literatura, la música, la poesía y el arte, como que eso era, ¿no? Y la filosofía también. Bueno, conocimiento en general. Bueno, la cuestión es que digo, vamos a Shakespeare después. Obviamente que había otros libros. Entonces entro en Shakespeare y cuando entro en Shakespeare, pero lo que me vuelve el cráneo de Shakespeare son los sonetos de Shakespeare. ¿No es cierto? Si bien, bueno, tenía Romeo y Julieta, Hamlet, esas obras que son como joyas magníficas, los sonetos de Shakespeare para mí eran algo que no se podía comparar con nada. De todas las cosas que había leído, y se los recomiendo, los sonetos de Shakespeare eran una obra maestra. Estaba sumamente conmovido con cómo Shakespeare hablaba sobre el paso del tiempo, sobre la muerte, sobre Dios, sobre las injusticias, sobre la avaricia, sobre los éxitos y fracasos en el amor, sobre los deseos y las frustraciones, sobre la paternidad. Una obra maestra. La verdad que los sonetos de Shakespeare, una pureza increíble. Pasamos al Quijote de la Mancha, que ya lo había leído en la secundaria. Sí, sí. Oh, Sí. por Dios, también la pureza de esos personajes, ¿no es cierto? Tan ingenuos, ¿no es cierto? Burlándose de un montón de cosas, ¿no es cierto? De lo que era la mafia social, por decirlo de alguna manera, una cosa idealista. Quiero hacer un par de comentarios también. En ese momento me acuerdo que llego a Erasmo de Rotterdam y tenía un libro muy lindo llamado El Elogio a la Locura. Y era muy interesante, porque en realidad era un loco porque estaba diciendo cosas que eran la búsqueda de la sensatez. Entonces para mí eso era muy interesante, porque a veces uno se siente, ¿entendés? Que cuando te estás desviando de la norma, ¿entendés? Que por ahí la pifiaste, porque todo el mundo dice, no, es un loquito, ¿entendés? Claro, ¿Entendés? No sé qué, hace rey, que eso más en esa época, hoy en día, bueno, qué sé yo. Pero hace 20, 30 años, eras un loquito, ¿entendés? Que no me quiero imaginar hace 40 o 50. Entonces ese libro muy interesante era El Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam. Entonces, venía con esos libros súper interesantes, la verdad que todos son una obras maestras. Entonces, una de las cosas que me empieza a pasar ahí es que yo empiezo a descubrir que todos los libros que me gustaban hablaban de algo, que era algo que yo nunca me lo había tomado en serio. Esos libros en algún momento hablaban de Dios. Claro, tal cual. Entonces yo empiezo a pensar, si estos libros, que es lo que más me gusta, que es lo que a mí me hacen feliz, sus personajes en algún momento hablan de Dios de una manera grandilocuente, como una fuerza importante, ¿por qué yo no puedo creer en Dios? Si Shakespeare cree en Dios, si Cervantes cree en Dios, ¿no? Si el Martín Fierro se entrega a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué yo no puedo creer en Dios? Claro. Si esta gente que son mis amigos, yo no tenía más amigos que ellos. Mis amigos, ¿entendés? Eran el Quijote, Romeo, Martín Fierro, ¿se entiende? Esos eran mis amigos más íntimos. Yo no tenía personas más cerca en ese momento para mí, porque todos mis amigos eran unos descontrolados que se estaban haciendo mierda con las drogas, ¿se entiende? Y todos los amigos del fútbol, y los de la universidad, y los de la carrera de profesión, y la casa de familia y del trabajo, que por lo menos los que yo me movía, tenían como acomodarse un poquito, no tenían como una cierta, ¿no? Esa violencia necesaria para romper ese magma, viste, que está ahí congelado y ir a lo profundo, ¿no? Que sí lo tenían los músicos, pero que descarriaban en el magma. Entonces, para mí fue muy, muy significativo cuando yo empiezo a darme el permiso de creer en Dios. Y ahí empiezan a llegar dos libros muy importantes. Y llega la Divina Comedia, que ya es una descripción del cielo, el purgatorio y el infierno, que es una obra maestra de la poesía. Y empiezo a entrar en libros, tal como el Martín Fierro, que son relatos escritos en versos. Para mí eso era un shock. Ya cuando leía el Martín Fierro, no sé, que es un relato de cientos de páginas, está todo escrito en sextetos, claro, que son todos de 8 sílabas, con una rima A, B, B, A, B, con el acento que cae acá, porque a mí me gustaba escribir poesía, ¿sí? ¿Entiendes? Poesía fija, como se hace en la música. Claro, vos sos músico, cuando vos...
con métrica, ¿se entiende? Con métrica y con rima, pero en la antigua eran exactos, ¿entendés? O sea, a mí me divertía muchísimo. Yo era bastante bueno siempre con la matemática y era muy bueno jugando ese juego llamado el Boggle. O sea, tenía mucha habilidad para cambiar las palabras. Tenía una gran habilidad para las palabras y para la matemática. Me gustaba la música también. Entonces, para mí ese juego de estar una hora, un día y medio, ¿entendés? Armando una poesía o dos, la letra y que te cayera todo perfecto, era sublime la diversión. Y cuando encontraba libros que eran relatos enteros, ¿entendés? De cientos de páginas, escritos todos en verso, con un mensaje muy profundo, para mí era como decía, esto, acá hay algo, ¿entendés? O sea, esto es algo especial, no es común. Claro. No es común, ¿entendés? No es común, es algo magnífico, tiene que ver, ¿entendés? Con la magnificencia. Y para mí la belleza siempre había sido como un gran señuelo de la realidad. Como que el amor, la belleza eran como dos grandes paradigmas que eran superiores a las cosas mundanas. Claro, tal cual. Entonces tenía eso con la Divina Comedia y de pronto mi ex mujer compra Las Mil y Una Noches en el Parque Rivadavia, unos libros del año 45 que eran los recomendados por Borges. Leía Borges en ese momento, pero leía Borges, unos libros que tenía las obras completas de Borges, pero me había enganchado con Borges hablando sobre la literatura. Borges era muy metaliterario. Entonces yo leía a Borges hablando sobre la historia de la literatura, entonces leía y me interesaba. Era como una guía de lectura para Claro, mí. como una referencia. Y era una referencia, ¿entendés? Como un amigo que te dice, no, mirá tal película. Entonces Claro. Borges es esto, léete tal libro, ¿entiendes? Entonces para mí era muy importante, porque Borges era la biblioteca de Babel, ¿entiendes? Sabía de todo. Bueno, la cuestión es que agarro y entonces digo, tal traducción de Las Mil y Una Noches, le digo a mi ex mujer. Y nos vamos juntos al Parque Rivadavia, encontramos 5 tomos así gordos, ¿entendés? Me acuerdo, tapa dura, celeste, con papel amarillo, que era la traducción que daba Jorge Luis Borges que había que leer de Las Mil y Una Noches. No te cuento, ¿se entiende? Porque esa historia es una historia increíble, más para el mundo moderno. Porque Las Mil y Una Noches, como la conocen, ¿entendés? Son lo que te muestra Disney y los cuentitos, ¿entendés? Más o menos como dado de Sinbad y medio livianitos. Pero no, Las Mil y Una Noches es una obra religiosa de primer nivel. Si bien es picante, ¿no es cierto? Picante para lo que es hoy en día la televisión, me parece De puro, nada. ¿no? Claro. Ah, eh, la cuestión es que, ¿qué es la historia de Las Mil y Una Noches? Esto es muy importante entenderlo para todos nosotros. Es la historia de un rey que descubre que su mujer lo engaña, ¿no es cierto?, con uno de los esclavos y la manda a decapitar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Todos los años, o todos los días, ya no me acuerdo, todos los meses, se casa con una mujer y la mata antes de que lo traicione. ¿No es cierto? Es un tema muy del momento, ¿no es cierto? Porque tiene que ver acá ¿no? Con la fidelidad, con la traición, con la venganza, con la confianza, con el rencor. Los chicos, ¿entendés? Chiquititos hoy en día ya no se ponen ni de novio porque saben que se van a traicionar. Entonces, para que no se traicionen y no le agarren la ira y se traten mal los unos a los otros, ya no tienen ni novio ni novia, ya son amigos con derechos. ¿No es cierto? Y ya tenemos todo. Entonces, la forma que ha encontrado la adolescencia y la juventud de salir de la violencia de género, ¿no? De los celos, de la posesividad, de la traición, de la violencia de género, de la posesividad. Como no se pueden controlar las juventudes hoy en día de estar focalizados en una pareja, entonces han encontrado esto. Y Las Mil Noches es muy interesante porque en un momento este hombre, que se llama el rey Shariar, se casa con Sherezade, famosa, legendaria Sherezade. Sherezade tenía una hermanita, entonces la noche antes que le tocaba que le iban a matar, a ella le dice, le quiero contar un cuento a mi hermanita. Entonces le empieza a contar un cuento, ¿no es cierto? Entonces cuando le empieza a contar un cuento, es tan hermoso el cuento, ¿sí? Que el rey se queda con las ganas y al día siguiente dice, no, 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 te concedo un día más, porque quiero escuchar el final del cuento. Un cuento más, claro. Y Sherezade lo hace increíble, porque nunca le terminaba el cuento antes del fin de la noche, siempre se lo dejaba abierto. Y el cuento es un solo cuento, que son cuentos adentro de cuentos, adentro de cuentos, adentro de cuentos, adentro de cuentos. En un momento hay como 10 cuentos, porque es un personaje que me le vendrá pasando algo, le relata la historia de una persona que conoció, entendés que era así, y entonces es como que se van abriendo y cerrando las historias, ¿no es cierto? Como pasa en el Srimad Bhagavatam. Claro, tal cual. ¿Se entiende? Entonces, la cuestión es que después, constantemente, Sherezade
las grandezas de Alá, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, moral, de la norma, de una forma de decirlo, la ley del karma, cómo las personas cuando hacían cosas le pasaban esto, de los sabios, y es toda una historia educativa, toda teñida de pimienta, ¿no? Para que al rey le guste, ¿no? Con historias medio picantitas y qué sé yo, Y había que divertidas mantenerlo también. atento al rey, ¿no? Claro. Y después de 1001 noches, el rey se purifica, ¿no es cierto? Y decide que no la va a matar y se quedan juntos toda la vida. Y se le pone la piel de gallina porque tiene que ver con el poder purificatorio, que puede tener la voz, la palabra, la pureza, las intenciones. Y es una historia muy interesante y a mí me conmovió profundamente esa historia. Fue algo que fue muy importante para mí. Y bueno, y ahí yo estaba completamente creyente de Dios, ¿no? Porque a mí anoche todo el tiempo me hablaban de Alá, Alá, porque Alá es más grande que esto y lo otro. Y yo vengo de familia judía, o sea que para mí la glorificación a Alá era alucinante, ¿no? Pasar por Erasmo de Rotterdam, esto, lo otro, viste, que para mí era divertidísimo todo ese proceso. Y escribía poesía, escribía poesía, escribía poesía. Y en un momento escribo una poesía que termina diciendo, una de las cosas más lindas que escribí en mi vida era: si existe algo eterno, yo lo quiero conocer y yo me entrego. Fue una entrega completa a través de la poesía. Ese era el concepto, pero estaba verbalmente expresado más como histriónico, como, Claro, ¿no? claro. Poeta. No me la acuerdo, la Más poesía la perdí. refinado. Más profundo, más como una entrega de me tiro al fondo del mar, ¿se entiende? Como me entrego. Entonces había estado. Bueno, la cuestión es que en ese momento, cuando termina la poesía, yo estaba muy con el tema de las 1001 noches y estaba obsesionado con la luna. Y yo vivía en la ciudad, y en la ciudad no hay naturaleza, y yo estaba desesperadamente deseoso de irme a vivir a otro lugar, pero no sabía de qué trabajar. Entonces mi relación con la naturaleza era ver la luna en el cielo, y salía a caminar, mirar la luna, así la miraba. Todo el tiempo, ¿dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Y mi hija, le puse de nombre Luna estando en la panza. Y al 7º mes de embarazo, nos fuimos al Valle de la Luna. ¿Sí? Cuando estoy en el Valle de la Luna, yo miro ese valle y digo, esto no puede ser una creación hecha por el viento, por la geología. Esto es una obra maestra de arte. Si yo creo en algo en el mundo es en la belleza y en el arte. Y esto es una obra maestra de arte. Y esto está hecho por un artista. Y ese artista se llama Dios. Y ahí fue cuando dije, yo creo en Dios. ¿Se entiende? Bueno, E incluso salimos y pasamos por la capilla de la difunta Correa, que es un lugar famoso, y le digo a mi ex mujer que estaba embarazada, le digo, casémonos. Entonces entramos en la iglesia y yo salía, hacía de sacerdote, y decía, bueno, usted acepta a este hombre como mujer, así que yo, hicimos un casamiento, pero fue como el casamiento religioso, ¿se entiende? Sentí que fue así. Volvemos de ese viaje, y inmediatamente que llegamos a ese viaje, que estábamos en una apoteosis espiritual, estaban en éxtasis. eh, sí, sí, sí. Ella saca de un baúl un libro gordo llamado el Bhagavad Gita, que lo tenía guardado en un baúl. Y lo deja apoyado arriba del baúl. Se puso a ordenar la casa y se le ocurrió hacer eso. Y yo estoy sentado en el sofá y miro ese libro, que yo nunca lo había visto en mi vida, y lo miro y digo, el Bhagavad Gita, ¿dónde estabas? Yo te estuve buscando toda la vida. Qué bueno. Entonces ella se encontraba con devotos Hare Krishna en la calle y le Claro. encantaban. Y compraba libros y le regalaba a su hermana, a su amiga, a sus amigas, a la mamá, a todo el mundo, porque ella era naturalmente un alma feliz, dando vueltas por el mundo, donde había gente que eran almas felices y se relacionaba. Claro. ¿No es cierto? Yo era un poquito más dark, ¿no? Era más oscuro. Entonces, pero ella no leía, no le gustaba leer. Entonces yo la agarro y empiezo a leer, y ya inmediatamente me pongo a llorar. Pero desconsolado, como un niño. Y decía, yo sabía que tenía que existir algo perfecto y sublime. Yo sabía, ¿entendés? Estuve buscando toda mi vida, ¿entendés? No me iba a conformar, ¿entendés? Con las cositas, ¿entendés? De la vida cotidiana, ¿entendés? Con los medios de comunicación, con la casa y el perro.
¿Se Claro. entiende? Con River campeón, ¿entendés? Con un recital de Los Redondos. Yo no me iba a conformar con eso, ¿entendés? Con tener un título universitario, ¿entendés? Yo no me iba a conformar con eso. No, no, no. Tenía que desesperadamente buscar encontrar algo Claro. que me llenara del alma y que me permitiera entender las cosas. Y para mí fue un shock, ¿viste? Estuve 5 horas leyendo el Bhagavad Gita. Qué Y increíble. lloraba, lloraba, no entendía nada, pero me encantaba todo, ¿viste? Me encantaba que hablaba de la reencarnación, del karma, que hablaba de Dios, que hablaba del yoga, que hablaba de un montón de cosas que yo no entendía nada, pero me encantaba todo. Que hablaba del medio de una guerra, una historia, con valores y moral, ¿viste? Y era todo bello, era todo en poesía. A mí me gustaba que eran los libros escritos en poesía. Entonces, me gustó mucho, ¿viste? Me gustó mucho, mucho. Hay dos cosas que no me terminaban de cerrar, pero me gustaba todo. Una era que había un tal señor Chaitanya, que ese señor Chaitanya decía que había que cantar el mantra Hare Krishna, ¿no es cierto? Mucho. Y Sí, entonces sí, bastante. yo había entendido que el traductor, porque era la versión de Prabhupada, ¿no es cierto?, el Bhagavad Gita, decía que había muchos procesos de yoga, que se podía hacer caridad, que se podía hacer austeridad, que se podía hacer yoga, que se podía hacer renuncia, que podía hacer sacrificio, ¿no? Entonces, pero dice que el proceso de canto ¿no? de Bhakti Yoga o Mantra Yoga o el canto de Hare Krishna es superior, digo, porque es su proceso, Claro. ¿no es cierto? Está defendiendo el suyo, me quiere vender el suyo, dice que hay muchos, pero el suyo es el mejor, y el señor Chaitanya era el que hacía esto hace 500 años, digo, ¿quién será ese señor Chaitanya? Eso no me cerró. Y que hubiera de cantar Hare Krishna un mantra, ¿viste? Así como repetitivamente me parece medio raro, ¿viste? Me gustaba la música, pero un solo mantra, ¿viste? La cuestión es que eso me fui a dormir a la noche, me desperté el día siguiente, yo era un vago recontra sucio que se despertaba todos los días entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, un desastre, ¿no es cierto? Y mi ex mujer se fue a laburar temprano, y yo me levanto temprano, a las 7, 8, y digo, vamos a probar si esto funciona. A ver el Entonces producto que me quiere vender. lo que hice es, había una banda que a mí me gustaba muchísimo, que era una banda que se llama Spiritualized, Sí, ¿no? Era una banda que estaba basado en la música negro espiritual, que es una música previa al gospel, pero que lo habían hecho tipo música así como psicodélica, como si te dijera, no sé, Soda Stereo en su época más loca, pero en un nivel, para mí era sublime. Yo pocas veces, para mí era una banda que yo musicalmente, a nivel arreglos de sonido, letrística, calidad, o sea, estaba comparable con la música clásica, como en Beethoven, gente que es capaz de hacer capas de sonidos, muchos instrumentos, y todo con efectos de sonido. Una música para mí de altísimo nivel, como para los que les guste la música, que se te dijera King Crimson, claro. ¿no es cierto? Grandes músicos, ¿no es cierto? Y yo estaba muy fascinado con esa banda. Y sus canciones tenían siempre una cadencia como que era de espiritualidad, pues llamada Spiritualize, y al mismo tiempo estaba basada las canciones en el gospel y el negro espiritual y el blues. Entonces era muy interesante. Entonces me pongo esa música y me pongo a cantar arriba de las melodías el mantra Hare Krishna, porque está recomendado el libro que me voló la cabeza. Y pasó algo mágico e increíble. Me puse a ordenar y limpiar toda la casa. Estuve 4 horas ordenando y limpiando toda la casa, y cuando llega mi ex mujer me dice, ¿qué pasó, Pablo? Y le digo, no sé, me puse a cantar Hare Krishna y limpié toda la casa. Le digo, Cambié, cambié. esto funciona, le digo, tenemos que ir al templo. Y ella me dice, por fin conseguí a alguien que quiera venir conmigo al templo, nunca había conocido a nadie. Bueno, fuimos el domingo. Llegamos el domingo al templo, ¿viste? Y pasó acá hablando de literatura no sé quién dio la clase. Era un swami, pero no sé quién era. La cuestión es que dio una clase que estaba buenísimo, era un verso del capítulo 4 de la Bhagavad Gita, hablaba sobre el karma. Y cuando llega el momento de las preguntas, yo desesperado levanto la mano y estaba tan acelerado por la situación que hago 3 preguntas. Y él, el que dio la clase, hizo un despliegue de sabiduría que me dejó pasmado, de habilidad intelectual. Él me respondió las 3 preguntas con el mismo verso que había dado en la clase que estaba en el pizarrón. Yo vi un despliegue intelectual, ¿entendés? Más allá de lo que me contestó, que digo, esto no es común. Claro. ¿Se entiende? Yo admiro mucho la capacidad intelectual de la gente, como ves Sila Virabajo, por ejemplo, que es una persona que tiene una capacidad intelectual, ¿no? O, ¿no? Hridayananda Maharaj,
son gente con un despliegue intelectual que no te encontrás en cualquier lugar. Sí. Y yo me quedé profundamente afectado, ¿entendés? No solamente por el contenido de la clase, sino que para una persona que valora mucho la habilidad intelectual y literaria, él me hizo una respuesta que pocas veces había escuchado en mi vida a nivel calidad intelectual. O sea, para mí fue un shock eso. Fue como, wow, esto es muy serio. Claro. Y ahí ya Después vino está. el quinto. Ahí llegan Sí, venía. los dos mundos, colisionaron, literatura, espiritualidad, listo. Venían cayendo los muñecos, ¿viste? Y de pronto vino el kirtan. Y cuando vi, ¿entendés? Yo que venía, ¿entendés? Yo organizaba música, fiestas electrónicas, raves, o sea, estaban cualquiera, y de pronto veo que se ponen a bailar. Y es un baile libre, todo el mundo hace lo que quiere, es feliz, ¿viste? Y era todo, ¿entendés? Y yo empiezo a ver que hay algo como música electrónica que pasa ahí, porque el DJ te va manejando el ritmo de la pista, ¿no? Sabe Claro. cuándo bajar, arrancar, frenar. Y yo veía que los que hacían kirtan, hacían lo mismo, ¿entendés? Manejaban de a poquito, te le iban llevando para arriba, te dejaban suspendido en el aire, de pronto explotaban todos, bajaban, se hacía un silencio. Y yo estaba fascinado, ¿entendés? Con el kirtan, para mí fue una experiencia, me bailé todo el primer día, transpirando, ¿viste? Era una cosa como, estaba pero chocho. Y después me siento y me dan una comida increíble, Ya ¿entendés? está, ya está. No lo podía creer, ¿entendés? Y venía, y mi mujer estaba embarazada, y venía la madre Murti, Dakshakanya, Muktinati, y una gente, ¿de dónde salen estas personas? Y se nos acercaban, ¿entendés? Y nos daban amor, porque ver una mujer embarazada, con dos jovencitos en búsqueda de Dios, de verdad, nos daban un amor. Yo digo, esta gente nunca recibí tanto amor en mi vida, ¿entendés? Yo nunca me voy a olvidar, ¿entendés? Venía la madre de Dakshakanya y le tocaba la panza a Bañez, y le decía cosas hermosas, y el olor a saumerio del templo, y Muktinat que me explicaba cosas, gente muy preparada, muy especial. ¿Dónde hay estas personas? ¿Entendés? Había conocido miles de personas a lo largo de mi vida, en todos los ámbitos, pero yo nunca había conocido gente así, gente con tanto amor, tan normal en los tratos, tan rara en la ropa, pero tan normal, ¿entendés? En la forma de darte cariño. Y de pronto me siento y cuando estoy terminando la comida, el postre, que era un postre marrón, dulce, que era como una especie de torta derretida, que después me di cuenta que era el jálaba, que era riquísimo. Viene un muchacho grandote, morocho, ¿entendés? Moreno, ¿entendés? Aravinda. Una Aravinda es una especie de paturuzú de Dios, ¿entendés? Que me ofrece, ¿entendés? Si quiero, 5 cursos me ofrece tomar. Si quería tomar curso de filosofía de la India, de sánscrito, ¿entendés? De cocina de la India, de música de la India y no sé qué más. Y algo más. De yoga. Yoga. Quiero hacer todo, le decía yo. Estaba fascinado. Bueno, la cuestión es que volviendo a la literatura, decido tomar solamente un curso, que era la introducción a la filosofía, y sigo con la lectura. Básicamente me pongo a leer todos los libros de Prabhupada, ¿no? Empiezo a leer el Bhagavad Gita, empiezo a leer la vida de Prabhupada, empiezo a leer el Krishna Book, la vida de Krishna, y todos los libritos chiquitos, que había como 10, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ahí me di cuenta que había una capacidad de libros increíbles, que eran toda filosofía, que estaban escritos en poesía, que Prabhupada era un genio de las metáforas, y las historias eran superiores a todo lo que uno se le ocurriera. Bueno, leía las historias de Krishna y, qué sé yo, las historias de la misma noche, ¿viste? Claro. O de Cortázar, parecían, ¿viste? Como un juego de niño de 3 años. Era una cosa increíble las historias de Krishna, ¿no? Como decía, esto es la perfección, esto es verdad, ¿no es cierto? A todo esto me olvidé de decir que el señor Chaitanya no estaba seguro si me gustaba mucho, y el primer día que fui al templo, cuando me estoy yendo, que ya había comprado todo el paquete, veo una lámina pegada en la pared y digo, nunca vi a alguien tan lindo. ¿Cómo puede ser alguien tan lindo? Y le pregunto a una persona, ¿y este quién es? Le digo, me dice, el señor Chaitanya. Oh. Listo. Ya está. Moño. Moño. Y ese día yo dije, este camino es para mí para toda la vida. Ya está. Bueno, qué buena historia, Prabhu, increíble. Increíble que esta pasión por la literatura también te haya llevado a la vida espiritual y que la vida espiritual haya retroalimentado tu pasión por la literatura, es increíble, muy bueno. Por supuesto. Y después seguí muy conectado con la literatura y
y, por ejemplo, hubo ciertos autores que para mí han sido muy importantes, que no te nombré. A ver. Uno que también lo leía, uno que lo leí mucho también durante el embarazo y lo terminé de leer después de conocer a los devotos, y para mí es muy importante, para mí es uno de los más importantes escritores de la literatura argentina, que es Leopoldo Marechal, y que tiene una famosa obra que se llama La Edad en Buenos Aires. La Edad en Buenos Aires es un libro maravilloso y tiene 5 páginas, más o menos en la mitad, que hacen una descripción de la cultura védica de la India, ¿no es cierto? Mirá qué bueno. Y es muy interesante porque hacen un diálogo, ¿no es cierto?, donde uno de los personajes, que era filósofo, le explica a otro, que es el poeta, le explica la historia de los últimos 1000 años del mundo occidental basado en la división védica de los 4 tipos de varnas, que son los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. En la cultura védica tenés los brahmanas, que son los intelectuales, o los religiosos, después tenés los kshatriyas, que son los gobernadores, o los reyes, o los administradores, después tenés los vaishyas, que son los comerciantes, y después tenés los shudras, que es la clase trabajadora. Entonces, este hombre le explica, a lo largo de 5 páginas, le dice que hasta hace 1000 años, digamos, los teólogos manejaban el mundo. Claro. Pero se empiezan a corromper. Se empiezan a corromper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se empiezan a corromper, se alían con los reyes. Dejan de ser independientes, ¿entienden? Sino que ya empieza a ser la alianza de los reyes y los papas para manejar a la sociedad. Y ahí es cuando se empieza a caer la cultura brahmínica, cuando las personas religiosas, en vez de estar al servicio de la humanidad y de Dios, están al servicio del poder. La cuestión es que en el Adán Buenos Aires empieza a explicar cómo más o menos un poco antes del siglo 1000, del año 1000, los religiosos empiezan a entongarse con los reyes, ¿no es cierto?, para controlar a la sociedad. Y ahí es cuando conocemos todo lo que se llama la Edad Media, ¿no es cierto?, claro, que es como todo un oscurantismo, donde los religiosos arman una película, ¿no es cierto?, que le permite a los reyes gobernar a discreción, ¿no es cierto?, y la gente muy destruida, es cuando se cae la espiritualidad al pozo. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Los reyes, colmados de poder y colmados de dinero, y después de los saqueos que hacen en todas sus colonias, los reyes dejan de seguir sus normas de los kshatriyas, que son las normas de caballería, de respeto, de heroicidad, de valor, y empiezan a volverse fifís. Y empiezan con las cortesanas, con el pelo largo, con todo esto, el derroche, el vino, qué sé yo, y se olvidan de sus valores primordiales, porque según la cultura védica, los kshatriyas son gente que tiene que ser muy honesta, ¿entienden? Tienen que ser gobernantes muy honestos. Pero acá se cae, ¿no es cierto?, el concepto de Raja Rishi, que significa el rey sabio, y los brahmanas, que son los sacerdotes, o los religiosos, o los teólogos, o los intelectuales, pierden su poder porque sucumben ante el poder de los ricos, el poder de los reyes. Los reyes pierden sus códigos, ¿no es cierto?, de etiqueta, de cuidado de la gente, y empiezan a hacer una explosión total, y con esa avaricia empiezan a llevar una vida más liviana. Y después, ¿qué pasa? Llega los vaishyas, los banqueros, la burguesía. Los comerciantes. ¿Entiendes? Los comerciantes, ¿entendés? La burguesía, entonces, ¿qué viene? Viene, ¿entendés? La época empiezan a decapitar los reyes uno tras otro, porque eran reyes, entendí que lo único que hacían era andar, no les importaba nada, de fiesta en fiesta. Entonces los burgueses dicen, ¿qué le pasa? Y van y le empiezan a cortar toda la cabeza a los reyes, y cuando empiezan a surgir, ¿no?, las democracias. Claro. ¿No es cierto? Entonces, la democracia, claro, era el gobierno de los vaishyas. Ahora, para poder hacer la revolución esa, los burgueses, ¿qué es lo que hacen? Incentivan a los shudras, a la clase trabajadora, y les prometen, como dice el libro, el oro y el moro, si nos ayudan a decapitar a estos reyes, ¿entienden? Entonces, a lo largo de 300, 400 años, más o menos desde el año 1500 hasta el año 1800, ¿no?, se empiezan a dar en todo el mundo la decapitación de los reyes, y empieza a instaurarse la democracia. Pero ¿qué es lo que hace el vaishya, el comerciante, cuando agarra el poder al nombre de la democracia? No lo quiere soltar. Que paga la publicidad, ¿entendés?, para que lo voten, arma todo su séquito con el dinero que tiene, entonces lo votan, ¿entendés?, y compra los votos de esa manera,
¿no es cierto? Y se erigen presidentes, no basados en su cualificación, sino en su poder económico de invertir, básicamente, y de prometer cosas y hacer alianzas empresariales. Entonces empieza a venir toda la corrupción, ¿no es cierto?, que es diferente de la de los reyes y diferente de la de los teólogos o de los sabios, que es la corrupción económica. Los otros no era una corrupción tan económica, eran otro tipo de corrupción. ¿No es cierto? El brahmana corroe su intelecto y su corazón, el kshatriya corroe su sentido de responsabilidad y de protección, y el vaishya corroe a través del dinero, son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien le había prometido el Shudra, la clase trabajadora, entendí que lo ayudara a derrocar a los otros, una vez que empieza la revolución industrial, lo mandan a la fábrica y a la mina de oro, a la mina de carbón a laburar con los trenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? La revolución de la clase trabajadora, y llega el comunismo. Claro. ¿Entiendes? Cuando el Shudra se revela, porque el Vaishya no lo está protegiendo, lo está explotando. ¿Entiendes? Eso es maravilloso, la verdad que en 3 páginas está explicado todo esto y es una obra maestra de la explicación de los últimos 1000 años, hecho por Leopoldo Marechal, donde explica el mundo occidental, basado en cómo se fue la transición de los últimos 1000 años, basado en cómo es el sistema védico. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam vemos que es exactamente lo mismo, porque dice Leopoldo Marechal que la responsabilidad lo tienen los brahmanas y los teólogos cuando se caen, que es lo mismo que vemos cuando vemos el Srimad Bhagavatam, que es la caída de Shringi, el hijo del Brahmana, Malishana Maharaj Parikshit. Toda la sociedad se derrumba cuando la clase intelectual, la clase espiritual, la clase religiosa, pierde su sentido de libertad, de tener que marcar las cosas y los puntos tal como son, y se queda entregado al miedo, al poder, a la carencia. Claro. Prabhu, te hago una consulta. ¿Sabés si Leopoldo Marechal había tenido algún tipo de contacto con la literatura védica? No sé si él habrá leído alguna versión del Bhagavad Gita, por ejemplo, porque es llamativo, ¿no?, que en uno de sus textos aparezca algo tan de una filosofía de otra parte del mundo. Mira, continuando con la literatura, hay, digamos que el Bhagavad Gita empieza a entrar en el mundo occidental más o menos a fines del siglo XIX en Estados Unidos, cuando hay 3 grandes poetas, que son Ralph Waldo Emerson, ¿cómo era que se llama? Whitman. Walt Whitman, con hojas de hierba, y Henry David Thoreau. ¿Sí? Los poetas trascendentalistas y naturalistas. Los Henry David Thoreau, ellos son los 3 que empiezan a estudiar el Bhagavad Gita y lo traducen al inglés. Creo que lo traduce Emerson. ¿Qué más sabes sobre ellos? No, quería saber, viste, como ya que Marechal, por ejemplo, hacía este desglose de cultura védica en uno de sus textos, si constaba algún tipo de instancia donde él pudo haber estado en contacto, por ejemplo, con el Bhagavad Gita, pero ahora que vos mencionás a los trascendentalistas, quizás Marechal no leyó directamente el Bhagavad Gita, pero sí tuvo contacto con esta literatura. Mirá, como te decía, entonces, Walt Whitman, por ejemplo, tiene una obra maestra que se llama Hojas de hierba, que es una gran alabanza a la naturaleza. Y Henry David Thoreau se encierra 2 años a vivir en una aldea que se llama Walden, y él está en ese momento estudiando el Bhagavad Gita y escribe todo lo que le pasa, concentrado, viviendo, ¿no es cierto?, en una cabaña en la naturaleza durante esos 2 años, y cómo es la relación con la naturaleza, con el tiempo y todo. Esos son los poetas naturalistas y trascendentalistas, son los 3 influenciados por el Bhagavad Gita. Lo que quiero decir es que a partir de ese momento el Bhagavad Gita entra en el mundo occidental, y empiezan a hacerse traducciones al inglés, básicamente, y creo que también hay al francés. Por ejemplo, Einstein leía el Bhagavad Gita. Claro. Estamos hablando del año 40 y pico. Einstein es una persona que llegó a decir, y Einstein es contemporáneo de Leopoldo Marechal, en la época que él escribía ese libro. Einstein llegó a decir, cuando estudias la naturaleza llega un momento que cualquier persona inteligente se choca con Dios, ¿no es cierto? Claro, estudias la ciencia, la naturaleza. Entonces, después tenés algunos escritores también que también estaban muy relacionados con el Oriente, por ejemplo, bueno, Rudyard Kipling, que era un hindú, que creció en Londres, era también una persona súper espiritual. El libro de la selva. El libro de la selva, tal cual, libro famoso. Después tenés a Hermann Hesse, escritor alemán, también más o menos contemporáneo de esa época, un poquito anterior, y tiene el famoso libro Siddhartha, ¿no es cierto? Siddhartha es un nombre de Buda, y uno de sus personajes, creo que se llamaba Govinda o Gopal, creo que Govinda.
Entonces, ya había un puente. Hermann Hesse creo que es alemán. Claro, bueno, de hecho, Eh, en un episodio anterior de este programa estuvimos charlando con Prabhu Chitrak, hablando de la filosofía también, y de sí. hecho los alemanes fueron casi los primeros filósofos en meterse en el mundo oriental, ¿no? Y traer ideas védicas a Occidente. Así que bueno, obviamente gente como Leopoldo Marechal era de la camada de Borges, de Victorio Campo y de otros escritores que estaban muy al tanto de todo lo que pasaba en el mundo. Eran la vanguardia argentina literaria de los años 30, 40 y 50. Claro. Entonces, obviamente que estaban al tanto de todo lo que pasaba, eran una gente que sabía de todo. Entonces, bueno, se ve que para mí de todos esos escritores, a mí el que más me gustaba de Marechal, porque Marechal era claramente una persona espiritual, donde hablaba mucho de Dios, de los valores, del cielo, y su obra es llamada eh, el Ulises argentino, ¿no es cierto? Vos tenés la famosa, la Odisea Argentina, vos tenés, por Claro. ejemplo, el Ulises de James Joyce, que también es otra obra maestra de literatura, y donde también hay un gran diálogo con Dios sobre los valores y la moral, dentro de una literatura imposible de escribir y de leer, que es una obra maestra para el que le guste la poesía, en una novela de 1000 páginas, que es toda poesía, y después podemos llegar entonces, el Ulises griego también es un canto a Dios. Lo que pasa es que eran politeístas ellos, Claro, ¿no es tenían el cierto? concepto de semidioses, los devas. Interesantísimo, porque cuando vos llegás a la cultura védica, lees el Bhagavad Gita, es la primera vez que yo leo algo donde habla de Dios persona, de Dios energía, de semidioses, ¿no es cierto? Entonces vos decís, acá entran los griegos, ¿entendés? Son parte del Bhagavad Gita los griegos, no son paganos, como me dicen otros. Y acá Dios dice es una energía, ¿entendés? Como dicen mis amigos que estudian yoga, que Dios no es una persona. Y acá están los que dicen que Dios es la naturaleza, y el Bhagavad Gita dice que Dios es la naturaleza también. Y dice que Dios es una persona, ¿entendés? Como mis viejos, ¿entendés? Que me enseñaron el judaísmo, que Dios era una persona. Pero encima es una persona que es linda, no es un viejo que se carga el mundo, ¿entendés? En el coso. Es un joven hermoso que le gusta tocar la flauta, bailar y comer comida riquísima. Esto me cierra por todos lados. ¿No es cierto? Entonces, la Ilíada y la Odisea son textos sumamente importantes también. Para mí yo los leí cuando tenía 13 años en la escuela, y para mí era hermoso leer la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Y también era muy importante cuando era chico Asterix, Claro, las historietas de ¿cierto? Asterix. Las historietas de Asterix tenían una constante invocación a Portutatis, ¿no es cierto? Y venían los normandos, eran por Odín, y venían los egipcios, era por Osiris y por Apis, ¿no es cierto? Claro. Para mí era hermosa esa invocación de fuerzas, de personalidades divinas, ¿no es cierto? Entonces para mí no era extraño, cuando llego al Bhagavad Gita, ¿no es cierto?, y a la cultura védica, ver esta posibilidad del politeísmo con un teísmo que va más allá del politeísmo. Y bueno, por eso tenemos la cultura universal, es una sola cultura. Claro, No tiene hay sentido. diferencia, no hay diferencia, no hay diferencia. Son solamente matices y profundidades y apertura mental. El Bhagavad Gita es un software para entender las culturas históricas del mundo. No es un libro de religión, no es un libro de filosofía, no es un libro de la India, no es un libro de Dios, no, es un software. ¿Entendés? Donde vos, cada persona y cada cultura, podés entender cómo están relacionados con la creación del universo y cómo todas las culturas están relacionadas de una manera directa o indirecta con lo que es la creación de la máquina de Dios, que tiene diversos manuales. El Claro, Bhagavad Gita, ¿entendés? Es el manual de un aire acondicionado. Por ahí la Biblia es el manual de un ventilador. ¿Se entiende? Son manuales diferentes. claro. Sí, tal cual. Entonces, bueno, eso es un poquito la experiencia que tengo con la literatura y Me gustaría, hay Prabhu, muchísimas si, más. sí, si pudiéramos hacer el salto también a otro tipo de literatura, que son las letras de canciones. Sabemos que vos sos un melómano, una persona que conoce mucho de música, que incluso profesionalmente se ha desarrollado escribiendo acerca de la música, y sabemos que las letras de canciones o la poesía de la canción también es un formato literario. De hecho, tenemos a Bob Dylan ganando el premio Nobel de la literatura, siendo él un compositor. Contanos un poquito de qué contactos hay, por ejemplo, en letras de canciones y vida espiritual. Lo primero que quiero decir es que Prabhupada es recibido cuando viene de la India
con $7 en rupias encima, y un baúl de la literatura más antigua del mundo, que es el Srimad Bhagavatam, traducido al inglés por la orden de su maestro espiritual en el año 1922, y en el año 1965, 43 años después, él llega en un barco carguero de carga, viajando más de 40 días por el Océano Índico, el Océano Atlántico, el Peñón de Gibraltar, cruza todo y cuando llega, él llega con un baúl de libros. Un baúl de libros, eso es lo que se llevó. Tal cual. ¿Entiendes? Un baúl de libros. Él empezó su movimiento con un baúl de libros, los libros Sí. más antiguos que existen en la Tierra. Arrancó siendo literario desde el vamos. Los libros más antiguos de la Tierra los tradujo al inglés y viajó con un baúl de libros en un barco carguero 40 días a los 70 años, ¿sí? Y estuvo viviendo como se pueda, con 7 rupias, y ir vendiendo los libritos a quien se los compraba, libreros, gente que conocía, para sobrevivir en casas prestadas, en lugares donde le iban dejando, una persona aristocrática de la India, con un baúl de libros. Y 2 personas que les abren grandemente las puertas, una es el poeta beatnik Allen Ginsberg, un gran poeta. Sí. ¿Entiendes? Para mí fue muy llamativo también, porque yo antes, más o menos cuando termino mi proceso del rock and roll y entro más en la espiritualidad, yo lo último que hice fue editar una revistita, que era una revista cuadradita, que tenía 256 páginas y venía con un compact, que se llamaba El Álbum Blanco de Revolver, porque la revista se llamaba Revolver, y ese fue El Álbum Blanco de Revolver. Y la última página, ¿sí? Nosotros hacíamos una crítica muy grande para los que somos de los años 90, a lo que era Daniel Greenbank y el monopolio de la rock and pop. Claro, sí, sí, sí. Y había una foto de Allen Ginsberg, que era exactamente igual a Greenbank, con su cara, eran idénticos, y estaba señalando el Capitolio de Washington, ¿se entiende? Estaba así señalando el Capitolio de Washington, Allen Ginsberg, y nosotros pusimos la foto al revés en la página, daba vuelta, o sea que la última página de toda mi carrera periodística de rock, ¿entiendes? Que fueron 8 años, trabajé en Clarín, en la Rolling Stone, que se notas a Diego Torres, Charly García, Spinetta, Fito Páez, Los Cadillacs, Gustavo Cerati, todo lo que se te ocurra, ¿entendés? Editando revistas independientes, qué sé yo, y mi último capítulo fue una foto, ¿entendés?, de Allen Ginsberg, dada vuelta al revés, señalando el monopolio, el Capitolio, y la frasecita abajo, Daniel Greenbank señalando su monopolio. Era como un chiste, ¿no? Pero la foto era de Allen Ginsberg. No me preguntes por qué hice eso. Claro. ¿Se entiende? La cuestión es que a los meses, ¿entendés?, estoy leyendo la literatura de Prabhupada y Allen Ginsberg, que era uno de los grandes poetas beatniks de esa época, con otros más. Él había viajado en la India, le gustaba la onda de Krishna y le abre las puertas a Prabhupada a un montón de cosas. Le graba un disco, ¿no es cierto? Lo lleva y lo presenta y él mismo canta Hare Krishna en el Mantra Dance Rock Festival, en el colmo del paraíso del verano del amor en San Francisco. 100.000 hippies viviendo en San Francisco, el techo del verano del amor, ¿sí? En ese momento desembarca Prabhupada en San Francisco y Allen Ginsberg lo presenta, ¿entendés?, con bandas como Grateful Dead, Janis Joplin, Jefferson Airplane. Hacen un recital para recibir al Swami hindú, a un Swami hindú, ¿entendés?, en ese lugar. Entonces, claro, ¿entendés? Para mí, Allen Ginsberg se volvió una persona sumamente importante. Yo ya era muy seguidor de él, pero encima, ¿entendés?, que se ponga, ¿entendés?, a levantarle las valijas a un Swami, ¿entendés?, que venía a cambiar el mundo con un baúl de libros, para mí fue como increíble. Ese disco que le graba Allen Ginsberg llega a mano de George Harrison. Entonces ahí empieza otro que le abre la puerta al mundo, ¿no? Allen Ginsberg y John Harrison son los que le abren la puerta al mundo. Allen Ginsberg le abre la puerta a Estados Unidos y George Harrison le abre la puerta a Londres. Allen Ginsberg le abre la puerta a Londres
y George Harrison le abre la puerta al mainstream. Claro, tal cual. Una vez que entran los Hare Krishna por el túnel de la Apple, de los Beatles y George Harrison, Prabhupada se hizo famoso en todo el mundo. ¿Entiendes? Viajando un poquito más atrás, había una cosa bastante curiosa que Bob Dylan, que siempre tenía un amigo, yo tenía un amigo cuando hacíamos la revista Revolver, que era nuestro amigo que creía en Dios. Esteban Real, un genio. El único en ese momento. El único, un poeta, cantautor, que era amigo de nosotros éramos ahí ateos, agnósticos, por decirlo de alguna manera, pero él creía en Dios. Y su héroe, de todos los héroes, era Bob Dylan. ¿Por qué? Porque Bob Dylan creía en Dios. Así que yo siempre me acuerdo, y me acuerdo que en ese álbum Blanco de Revolver escribió una nota sobre Bob Dylan como de 10 páginas, una chiquita las páginas, y una página era Bob Dylan y Dios. Y para mí me tocó mucho el corazón también eso, ¿no? Que mi amigo Esteban Real, que es un genio, un capo, que tiene una banda llamada Los Perdedores Pop, que era divertidísimo, y estoy muy agradecido con él, hablara sobre la... Y Bob Dylan en el año 64, justo un añito antes de que llegue Prabhupada a Nueva York, escribió una canción muy famosa que se llamaba Mr. Tambourine Man, el hombre del tamborcito. Sí. ¿Sí? Y dice, muy pronto llegará el hombre del tamborcito, y de alguna manera hace como una predicción de la llegada de Prabhupada con su tamborcito y todo lo que va a generar. Habla como una especie, casi como un mesías que va a venir con el tamborcito. Rarísimo. Igual no me extraña nada Bob Dylan, que venía conectado con todos sus ángeles que le escribían las letras, así que... Una profecía increíble. Y los ángeles escriben letras, si vos te entregas. A mí me pasó una vez que escribí una canción, ¿entendés? En un templo de Buenos Aires, llamó Música para las Abejas, y yo esa canción gané un premio, ¿entendés?, de poesía en la Feria del Libro, ¿entendés?, recitándola ante 500 personas con 25 otras personas que escribían. Y claro, yo leo esa canción y digo, ¿cómo escribí esto? ¿Entendés? Claro. Y está escrito en poesía clásica, son sextetos, ¿entendés? Como el Martín Fierro, pero un poquito más largo, son de 12 sílabas, y está todo escrito así, con las métricas, con los acentos. Y me acuerdo que el que organizó eso, me mira cuando me dan el premio y me dice, esta canción no la escribiste, porque esta te la escribió un ángel, me dice. Y esas cosas pasan, ¿entendés? Pasan, o sea, sí, no, claro. No es que uno, ¿entendés?, es un ángel, uno es un monstruo, pero la verdad que si estás, ¿entendés?, 4 horas cantando Hare Krishna, limpiando tu casa, llorando con el Bhagavad Gita, ¿entendés?, esforzándote a Dios, cuando en un momento decís quiero hacer algo lindo para el mundo, y no sabés quién es, ¿entendés?, no sabés si es Dios en el corazón, no sabés si es un ángel, claro. Pero algo pasa que de pronto haces algo que tiene otro calibre. ¿Se entiende? Y es un poco lo que tiene que ver con las maestras, no importa si es chiquita o grande. Yo creo que todas estas grandes obras maestras de literatura, estamos hablando de Shakespeare, estamos hablando de la Divina Comedia, son gente que no escribe sola, ¿entiendes? Son gente que está acompañada con gente que viene a dar mensajes, y bueno, podríamos hablar muchísimo más de la música, pero no da para profundizar más. Otro día, si quieres, hablamos específicamente de la música. La verdad que está buenísimo. Nos juntamos con Sanguitanés. Está buenísimo toda la información que nos estás brindando, Prabhu. Yo te quiero agradecer el tiempo, toda la disponibilidad que tuviste para nuestro programa. Si querés, no sé si querés cerrar con algo que haya quedado en el tintero, o alguna cosita de quizás algún libro, algún letrista que no hayas podido mencionar y tenés ganas de charlar un poquito, y ya para ir cerrando. No, por ahí en algún momento, días, semanas, meses, ojalá que este ciclo no termine nunca, nos podemos juntar con Sanguitanés, ahora vos y algún otro que nos guste la música, a hacer una profundización bien completa de la música y la espiritualidad, música moderna, ¿no? Muy bien, me encanta. Rock y espiritualidad. Vamos a hacerlo, ya quedamos comprometidos. Dale, pero tenemos el 3, 4, 5, gente que somos medio así como melómanos, que nos gusta mucho la música. Dale, la hacemos. Prabhu, te quiero agradecer muchísimo, la verdad que estuvo súper... Quiero hacer un cierre, si tenés un minuto te hago un cierre. Sí, ¿okay? Por favor, sí, contame. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene la cultura védica, ¿no es cierto?, y en particular la línea Vaishnava, seguidores de Radha y Krishna, y hoy es el día de la aparición de Radharani, que es el lado femenino de Dios, porque según esta mirada védica, Dios no es varón, Dios es varón y es mujer. Es las dos cosas. Y acá sí que nos cerraron todas las bocas, por no decirlo de otra manera.
¿Se entiende? Como que ni siquiera Dios es varón, ¿entendés? No solamente que es Dios ni persona, ni politeísta, ni energía, ni naturaleza. Además, Dios es varón y mujer los dos. Y cuando se juntan, verdaderamente se produce, ¿no es cierto?, la felicidad espiritual máxima, cuando Radha y Krishna están juntos. Cuando Hare, que es otro nombre de Radha, y Krishna están juntos, ¿no es cierto?, se produce la perfección de la felicidad. Entonces, este concepto de Dios en pareja es algo que el cristianismo no toca en general, pero hubo una poetisa, más o menos contemporánea a Shakespeare y Cervantes, mexicana, que se llamó Sor Juana Inés de la Cruz, que escribió una poesía, ¿sí?, para Dios como pareja. Son las pocas cosas que hay. Dice así: amante dulce del alma, bien soberano a que aspiro, tú que sabes las ofensas, castigar a beneficios. Divino imán en que adoro, hoy que tan propicio os miro, que me mimáis la osadía de poder llamaros mío. Hoy que en unión amorosa pareció a vuestro cariño, que si no estabais en mí, era poco estar conmigo. Hoy que para examinar el afecto con que os sirvo, al corazón en persona, habéis entrado vos mismo. Pregunto, ¿es amor o celos tan cuidadoso escrutinio? Que quien lo registra todo, da de sospechar indicios. Mas, ¡ay, qué bárbara ignorante y qué de errores he dicho! Como si el estorbo humano obstara al lince divino. Para ver los corazones no es menester asistirlos, que para vos son patentes las entrañas del amor. Con una intuición presente tenéis en vuestro registro el infinito pasado hasta el presente finito. Luego, no necesitabas para ver el pecho mío, si lo estabas mirando sabio, entrar a mirar lo fino. Luego es amor, no celos, lo que en vos miro. Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Prabhuji. Gracias por este cierre, gracias por este tiempo y todo este conocimiento que nos brindaste de todos los vínculos espirituales en la literatura. Prabhu, te mando un abrazo grande a la distancia y quedamos comprometidos para hacer el de música, ¿eh? Quedamos. Y una última cosita, Sí, por ahí no sé cómo vas a publicar este link, pero por ahí puedo publicar algún link con algunas poesías mías, no quiero dale. llamar mucho la atención, pero que de alguna manera van un poquito en el tono de Sor Juana Inés de la Cruz, no en la calidad, en la profundidad, pero sí en esta cosa de la relación espiritual en una métrica, digamos, occidental. Perfecto, nos encantaría ver tu material, Prabhu. La verdad que nos encantaría tenerlo también. Te mando un abrazo grande, Prabhu. Muchas gracias por todo. Nita Gora Premanande. Hare Krishna a todos, cuídense, gracias.